¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. La clase del día de hoy es los manglares y el objetivo es elaborar representaciones de una red alimenticia de un manglar en la que se identifican cadenas alimenticias conformadas por organismos productores, consumidores y descomponedores. Los manglares. El manglar es uno de los 5 ecosistemas más productivos del mundo, por ser un sitio de desove, es decir, puesta de huevos de ciertos animales, sobre todo de peces, anfibios e insectos, y también permanencia de ciertas especies de peces, moluscos y crustáceos, así como de anidación de aves endémicas y migratorias, por la ausencia de depredadores. También es el hogar de miles de personas que se benefician de sus recursos y lo cuidan para preservar su subsistencia. Básicamente hablamos de que los manglares son ecosistemas costeros típicos de las zonas tropicales y subtropicales que presentan una gran riqueza de biodiversidad. Nacen del contacto entre dos ambientes muy distintos, el terrestre y el marino, constituyendo uno de los hábitats más valiosos del planeta. Los manglares son clave para la conservación de diferentes tipos de especies y también vegetales que necesitan de estos hábitats para poder crecer y desarrollarse. No solo tienen una función de protección de la vegetación y la fauna, también contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático al ser capaces de absorber y almacenar dióxido de carbono en sus raíces. Vamos a ver un siguiente video para entender la importancia de los manglares. Un manglar es un bosque que se encuentra en las zonas costeras o en las orillas de los ríos y que está relacionado con el mar y con el agua dulce. El manglar presenta adaptaciones únicas y especiales para poder tolerar la falta de oxígeno, los altos niveles de sal, las mareas y los cambios en el suelo. Se distribuyen a lo largo de todo el planeta en las zonas tropicales y subtropicales. Los manglares son ecosistemas de transición entre el ambiente acuático y el ambiente terrestre, y por eso es uno de los ecosistemas más diversos del planeta. En ellos se pueden encontrar gran número de especies de aves, peces, crustáceos, moluscos y otros seres vivos. El árbol de mangle es capaz de crecer en ambientes salinos y pobres en oxígeno. Esto lo logra a través de varias adaptaciones. Las primeras son las glándulas de sal, las cuales permiten eliminar las pequeñas cantidades de sal que logran penetrar en la planta. Estas se encuentran en las hojas y en los pecíolos. Una segunda adaptación son las raíces adventicias con pequeños poros llamados lenticelas. Las raíces adventicias crecen varios metros de longitud y ayudan a los manglares a fijarse y sostenerse en los suelos pantanosos donde viven. Estas raíces atrapan lodo, arena y sedimentos que sirven para añadir terreno y estabilizar el perfil costero. Por último, están los neumatóforos, que son prolongaciones de las raíces que salen a la superficie de la tierra, que funcionan como órganos respiratorios, permitiendo que el aire penetre a los tejidos internos de estas plantas. 7 tipos distintos de mangle. Mangle gateador. Mangle caballero blanco. Mangle granadino. Mangle piñuela. Palo de sal y 2 tipos de mangle mariquita. Existe vegetación asociada a los bosques de manglar. Estas plantas no son exclusivas de los manglares, pero pueden soportar ciertos niveles de inundación o salinidad. Entre las especies de plantas que allí encontramos está el alcornoque, especie declarada en peligro de extinción. Los manglares juegan un papel muy importante tanto en la conservación de la vida animal y vegetal como para las actividades productivas. La función principal de los manglares es servir como
un hogar a muchas diferentes especies de animales que llegan a desovar o llegan a reproducirse por ser aguas calmas, por tener protección en lo que son las raíces de los árboles de mangle. Otra función muy importante es la protección contra los desastres naturales. Adicionalmente funcionan como un pulmón en la generación de oxígeno, producción de oxígeno. Esto ayuda también a contrarrestar los efectos del calentamiento global. Por otra parte, podemos mencionar que también una función muy importante es lo que es la captación de contaminación que viene por medio de las quebradas, por medio de los ríos, evita la erosión, la intrusión salina, que es cuando se mezcla el agua salada con el agua dulce de las fuentes de agua dulce de las que toma la gente que vive cerca de la costa. Los animales más representativos del manglar son la espátula rosada, la piangua, el pez robalo, el cocodrilo, el mono cariblanco, el cangrejo y la boa. El pez robalo, el cocodrilo, el mono cariblanco, el cangrejo y la boa. Bien, como nos pudimos dar cuenta, dentro de todo lo que inmerse a los mangles, la característica principal de este tipo de bosque es la alta resistencia de los árboles a la concentración de sal, ya que los mangles crecen en la desembocadura de los estuarios, es decir, de un mar, y también en tierra firme. Por esta característica, son una protección natural de los suelos ante la erosión causada por el viento y por las olas del mar. Las raíces del mangle son hábitats para peces e invertebrados acuáticos. Algo muy importante que cabe indicar que la pesca indiscriminada de mariscos y la creación de piscinas artificiales en el manglar atenta contra el peligro de este ecosistema. Cadenas tróficas en los manglares. Como ya lo habíamos visto, los manglares son bosques de transición entre ecosistemas marinos y también costeros. La cadena trófica en el manglar es el conjunto de interacciones alimentarias entre descomponedores, consumidores y productores que se desarrollan en el ecosistema del manglar. La interacción de todas estas cadenas forma la red trófica del manglar. Bien, tenemos aquí un ejemplo. En este hábitat constituye una zona de resguardo entre el mar y la tierra. Existen 4 especies de mangle, como ya lo habíamos visto en el video, cuyas hojas originan una cadena alimenticia. Descompuestos que sirven de alimento a peces pequeños, conchas, cangrejos y camarones que viven en las raíces del mangle o en los suelos que circundan. En este caso tenemos a peces, aves y crustáceos que sobreviven gracias al manglar. Bien, ¿cómo se da el ingreso de energía y materia como lo habíamos ya estudiado en clases anteriores en las cadenas tróficas? Pues leamos. Como en todo ecosistema, la fuente primaria de energía es la radiación solar. Al estar ubicado en las zonas tropicales y subtropicales, los manglares reciben una alta energía solar durante todo el año. Las mareas, los ríos y el agua de escorrentía de tierras altas cercanas arrastran sedimentos que representan entradas de materia al sistema. En este caso hablamos de los manglares. Bien, el manglar es un ecosistema muy productivo en donde ocurren flujos simultáneos de energía bajo el agua y sobre esta. En el manglar se encuentran abundantes microorganismos y larvas que son parte del zooplancton. Las hojas del mangle sirven de alimento para insectos como saltamontes y orugas. La iguana verde es el herbívoro más grande del manglar. ¿Nosotros qué vamos a encontrar? ¿Cuáles serían en este caso? El primer nivel, en este caso los productores, sería el mangle y el fitoplancton. Los consumidores primarios puede ser una concha prieta, peces vegetarianos. Los consumidores secundarios puede ser un águila, incluso una garza, que de hecho una garza podríamos también verla como consumidores terciarios, al igual que un cocodrilo.
Bien, en las páginas de libros ustedes van a realizar la actividad de la página 37, ¿sí? Bien, seguimos. Funcionamiento de las cadenas tróficas en el mangle, página 38, y subrayamos lo siguiente. Los ecosistemas del manglar son el hábitat de mamíferos, aves, reptiles, peces, moluscos, insectos y microorganismos, los cuales cumplen con un importante papel en el enriquecimiento de nutrientes en la composición de las hojarascas y la variedad de cadenas alimenticias. Al hablar de hojarascas, estamos hablando de hojas secas, caídas de los árboles que cubren el suelo. En los manglares, recuerden que ocurren complejas redes alimenticias, pues la vegetación viva es muy valiosa, formando fuente de alimentos para insectos, crustáceos y algunos vertebrados. La mayoría de la producción de los manglares es transferida a otros niveles tróficos a través de la hojarasca y también de los detritos, que es básicamente la descomposición de ciertos vegetales. Los organismos que tienen diferentes hábitos alimenticios dependiendo de la especie a la que pertenece. Esta situación hace que las cadenas se entrelacen y formen redes alimentarias muy variadas. En la página 39 vamos a ver nosotros los tipos de consumidores y los organismos consumidos. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros en carnívoros, en las aves, peces, crustáceos e insectos. Omnívoros tenemos a los peces y crustáceos. Herbívoros, ciertos peces y ciertos crustáceos. Retritívoros son peces, los crustáceos e insectos. Bien, entonces, como resumen general, la importancia de los manglares en una cadena alimentaria. Es importante porque ellos proveen de nutrientes a las larvas y estados juveniles de numerosas especies que habitan en los estuarios. Los peces encuentran diversos organismos para su alimentación y luego estos peces sirven de alimento para especies carnívoras propias del manglar. Existen organismos como el camarón, que se alimenta de la cera de la hoja del mangle. Los moluscos son organismos que hacen de los manglares un sitio para vivir, para obtener alimentos por medio de la filtración y que además realicen actividades de depredación. Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. También tendrán ustedes como deber la actividad 48 de la página 39. Estudiantes, tengan ustedes un excelente día.